Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Estamos hablando de un duelo, no de espadas, sino de fama, de proyectos que marcan un antes y un después en la carrera de un actor. Vamos a poner frente a frente dos figuras que han conquistado corazones en diferentes épocas y continentes, pero que comparten un nexo, un proyecto que de alguna manera los definió y los lanzó al estrellato de una forma monumental. Prepárense porque vamos a desgranar el misterio de Sandokan y Kanyaman, y el proyecto que literalmente lo cambió todo. Y antes de empezar a navegar por estas aguas turbulentas de la fama, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Imaginen un pirata, un tigre de Montparnasse, con una mirada penetrante, una fuerza arrolladora y una causa justa. Ese es Sandokan, un personaje icónico que durante décadas ha sido sinónimo de aventura, valentía y rebelión. Creado por el genial Emilio Salgari a finales del siglo XIX, Sandokan es mucho más que un personaje literario, es un mito, una leyenda que ha trascendido las páginas para conquistar la televisión y el imaginario colectivo. Y aquí es donde entra la magia del cine y la televisión. El proyecto que realmente catapultó a Sandokan a una dimensión global, que lo hizo resurgir con una fuerza renovada y conquistó a una nueva generación de espectadores, fue sin duda alguna, la adaptación televisiva de los años 70. ¿Y quién sino el incomparable, el carismático Kabir Bedi, para darle vida a este emblemático pirata? Kabir Bedi, un actor de origen indio con una presencia escénica imponente, fue elegido para interpretar a Sandokan en la serie italiana Sandokan de 1976. Y el resultado fue apoteósico. La serie no solo fue un éxito masivo en Italia, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, emitiéndose en decenas de países y consolidando a Kabir Bedi como una estrella mundial. ¿Qué tenía esa serie que la hacía tan especial? Era la combinación perfecta de aventura trepidante, romance apasionado, personajes inolvidables y, por supuesto, la interpretación magistral de Bedi. Su Sandokan era feroz, pero también honorable, un líder nato, capaz de inspirar lealtad y admiración. Las escenas de acción, la música épica y la trama llena de intrigas y traiciones mantuvieron a millones de espectadores pegados a la pantalla. Para Kabir Bedi, interpretar a Sandokan no fue solo un papel, fue un antes y un después. Lo lanzó al estrellato internacional, le abrió puertas en Hollywood y lo convirtió en un ícono para siempre asociado a la figura del tigre de Montparnasse. Ese proyecto cambió su carrera para siempre, redefiniendo lo que significaba ser un héroe de acción en la televisión. Ahora pasemos al otro lado de la moneda. Años después, en un contexto completamente diferente, surge otro nombre que ha conquistado el corazón de miles, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas y ahora, expandiendo sus horizontes. Hablamos de Kanyaman. Este actor turco ha ganado una popularidad increíble gracias a su talento, su carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. Ha protagonizado exitosas series turcas que han sido exportadas a nivel mundial, acumulando un séquito de fans devotos en países como España, Italia y Latinoamérica. Ha interpretado a personajes galanes, a hombres apasionados, a profesionales exitosos, y cada uno de sus papeles ha sido recibido con entusiasmo. Pero, ¿cuál fue ese proyecto para Kanyaman que, de alguna manera, podemos comparar con el impacto de Sandokan en Kabir Bedi? Ese que lo catapultó a un nivel de fama aún mayor, que lo hizo cruzar fronteras y que, de alguna manera, lo consolidó como una figura de talla internacional. Si han estado siguiendo de cerca su carrera, sabrán de qué proyecto vamos a hablar. Me refiero a la serie que lo llevó a reconquistar Italia, a revivir un mito, a ponerse en la piel de un personaje que ya estaba grabado en el imaginario colectivo, un personaje con un nombre que evoca aventura y leyendas: Sandokan. Sí, amigos, la ironía de la vida, o quizás el destino de las grandes historias, ha querido que la nueva encarnación del tigre de Montparnasse recaiga en Kanyaman. Y este proyecto, la nueva versión de Sandokan, que se está gestando con una expectación tremenda, es precisamente el que promete ser el punto de inflexión definitivo en la carrera de Yaman, llevándolo de ser una estrella de telenovelas a un actor con proyección internacional en producciones de mayor envergadura y con un trasfondo histórico aventurero tan potente. La decisión de Kanyaman de asumir el papel de Sandokan ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Por un lado, está la presión de estar a la altura de un personaje tan icónico, de suceder a un legendario Kabir Bedi. Por otro lado, está la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral en un género completamente diferente al que lo catapultó a la fama.
Yaman ha estado preparándose intensamente para este rol, tanto física como actoralmente. Ha compartido en sus redes sociales imágenes de sus entrenamientos, de su dedicación para encarnar la fuerza y la fiereza que caracterizan a Sandokan. Y esto es clave porque para que un proyecto cambie todo, no basta con el nombre del actor, se necesita compromiso, entrega y la capacidad de reinventarse. Lo fascinante de esta comparación radica en la simetría que se establece. Tanto Kabir Bedi como Can Yaman se encontraron en momentos cruciales de sus carreras, con la oportunidad de interpretar a Sandokan. Para Bedi fue la consagración como un ídolo mundial. Para Yaman se presenta como la plataforma definitiva para consolidarse como una estrella internacional, trascendiendo el nicho de las telenovelas turcas y posicionándose en un mercado global de series y películas de aventura. Este nuevo Sandokan no es solo una serie, es una apuesta por un proyecto ambicioso, con un presupuesto considerable y la intención de recrear la magia del original, pero adaptada a los tiempos modernos con una producción de alta calidad y un elenco internacional. Lo que hace este proyecto tan trascendental para Can Yaman es que va más allá de ser un simple papel. Es la oportunidad de subirse a un tren que ya demostró ser exitoso, pero con la posibilidad de imprimir su propia huella. Es un personaje que exige una presencia magnética, una fisicalidad imponente y una capacidad para transmitir emociones complejas, la furia de un guerrero, la pasión de un amante, la nobleza de un líder. Si Yaman logra capturar la esencia de Sandokan, tal como Bedi lo hizo en su momento, este proyecto no solo será un éxito para la producción, sino que redefinirá su carrera y lo proyectará a un nivel que quizás ni él mismo imaginaba. Hemos visto cómo algunos actores quedan marcados para siempre por un personaje, cómo ese papel se convierte en su sello distintivo. Sandokan es, sin duda, uno de esos personajes. Y la nueva adaptación con Can Yaman al frente tiene el potencial de ser el vehículo que lo lleve a él a un estatus similar, o incluso superior, al que alcanzó Kabir Bedi en su momento. Es el riesgo calculado, la apuesta segura pero desafiante. Es la oportunidad de revivir una leyenda, y al mismo tiempo, de forjar una nueva. Analicemos un poco más las implicaciones. Para la industria televisiva, la elección de Can Yaman para Sandokan es una señal clara de la globalización del entretenimiento. La capacidad de tomar un personaje clásico, originario de Europa, y darle vida a través de un actor turco que goza de popularidad internacional, demuestra cómo las fronteras se difuminan y cómo las historias universales pueden ser contadas por talentos de cualquier parte del mundo. Además, la inversión en una producción de este calibre para un personaje tan emblemático sugiere un interés en revivir el género de la aventura clásica, adaptándolo a las sensibilidades y expectativas del público actual. La expectativa es altísima, no solo por el personaje, sino por lo que significa para la carrera de Can Yaman. ¿Será capaz de superar la sombra de Kabir Bedi? ¿Podrá convencer a los fans de toda la vida de Sandokan y al mismo tiempo atraer a nuevas audiencias? La respuesta a estas preguntas la tendremos cuando la serie vea la luz. Pero lo que está claro es que el proyecto de Sandokan con Can Yaman es, sin duda, el proyecto que lo puede cambiar todo para él. Es la consolidación de su estatus como estrella global, la oportunidad de demostrar que su talento va más allá de los dramas románticos y que está listo para asumir roles que exigen una profundidad y una epicidad diferentes. El legado de Sandokan es innegable. Es un personaje que ha inspirado a generaciones, un símbolo de rebeldía y justicia. Y ahora, la tarea de llevar ese legado a una nueva era recae en Can Yaman. El desafío es enorme, pero las recompensas, si el proyecto es un éxito, serán aún mayores. Estamos ante la posibilidad de ser testigos de cómo un actor, que ya es una estrella en su propio derecho, da el salto definitivo a la constelación de grandes íconos del entretenimiento mundial, todo ello gracias a la magia de un pirata legendario. En resumen, hemos viajado desde la Italia de los años 70, donde Kabir Bedi se convirtió en el icónico Sandokan, definiendo su carrera y cautivando al mundo, hasta la actualidad, donde Can Yaman se prepara para revivir ese mismo mito en una ambiciosa nueva producción. Ambos proyectos, a su manera, marcaron o prometen marcar un antes y un después para sus protagonistas. La historia de Sandokan es un recordatorio de cómo un personaje puede trascender el tiempo y cómo la elección correcta de un actor puede dar vida a una leyenda. Y para Can Yaman, este proyecto es, sin duda alguna, la llave maestra que podría abrirle las puertas a una dimensión completamente nueva en su carrera. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Creen que Can Yaman estará a la altura del desafío de interpretar a Sandokan? ¿Han visto la serie original? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta pronto.